Hoy Ramón Bernadón nos va a hablar de una circunstancia que para mí es absolutamente cotidiana. ¿Quién no estornuda alguna vez a lo largo del día? Y si no, a lo largo de la semana. El estornudo viene en el pack del tema respiratorio, pero es una patología, ¿no lo es? ¿Qué es el estornudo? Pues que nos lo cuente nuestro médico de cabecera, Ramón Bernadón. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Disculpa un momento. Ah, bien, qué mejor modo de comenzar a hablar de estornudo que estornudando, claro. Claro, claro, no, estas cosas te decía ahora fuera de cámara, fuera de sonido y tal. Bueno, perdón, primero buenos días, José Luis, buenos días a todos nuestros espectadores y oyentes. Que no se me olvide agradecer a todos mis pacientes que nos ven, que nos escuchan y tal, que siempre se muestran muy cariñosos con nosotros, José Luis, y que sepas que tú tienes muchos incondicionales Bueno, en el mundo alcarreño, que lo sepas. pues desde aquí un saludo a todos ellos y las gracias Claro, por seguir este muchas programa. gracias, sí. Bueno, pues ya sabes, igual que hablamos un día de las cosquillas, pues yo creo que está bien hablar de cosas un poco cotidianas que nos pasan a todos, pero muchas veces, pues no, como son tan normales, no somos capaces de analizarlo, Mm. ¿no? A veces queremos ver enfermedades muy poco frecuentes y tal, y nos olvidamos de lo diario, ¿no? De lo cotidiano. Y estaba bien hablar un poco del estornudo, ¿no? ¿Y el estornudo qué es? Pues bueno, todo el mundo sabe lo que es. Todo el mundo ha estornudado una o mil veces en su vida y es un reflejo fisiológico que es bastante complejo porque hay que coordinar muchas estructuras neuromusculares y del sistema respiratorio, y la misión fundamental del estornudo es expulsar material irritante que nos molesta, sobre todo de las fosas nasales, ¿no? A veces también de la faringe, pero sobre todo de las fosas nasales. Y el estornudo pues, puede ser producido por muchísimas cosas. Es sobre todo un elemento defensivo, ¿no? Del organismo, ¿no? O sea, nosotros notamos, es la típica tontería esta que te metes una plumita en la nariz y eso produce ese reflejo intenso de intentar expulsar esas partículas extrañas, a veces microorganismos, a veces sustancias nocivas que nos pueden entrar en la nariz, y es un reflejo, diríamos, un mecanismo defensivo, ¿no? Pero es un mecanismo complejo porque involucra muchas cosas. Antes de seguir, vamos a hacer un poquito de historia del estornudo, ¿no? Historia del estornudo, a ver, a ver. Historia del estornudo. Vamos a hacer historia del estornudo. Mira, en la antigüedad los griegos y los romanos lo consideraban como un augurio. Ya sabes que estas cosas, Ah, pues a veces positivo y a veces negativo según cómo se produjera. Entonces, cuando uno estornudaba, pero ahora decimos Jesús o salud, ¿no? Que cuando alguien estornuda es automático, ¿no? Yo tenía un amigo que decía que a Jesús no le gustaba nada ese nombre para sus hijos porque era un nombre de estornudo, decía él, ¿no? Que no quería poner a ninguno de los hijos Jesús y tal. Eh, bueno, durante la Edad Media y el Renacimiento se extendió la práctica esta de meterse sustancias en la nariz para estornudar, como el rape, ¿no? O el polvo de tabaco, ajá. cuestiones que estimulan la mucosa nasal y que se creía que el estornudo tenía propiedades beneficiosas porque limpiaba el organismo de impurezas y equilibraba lo que entonces se llamaban los humores, ¿no? Y esta costumbre del uso del rape se mantuvo hasta el siglo XIX. Y ya sabes que el estornudar a veces produce una sensación un poco placentera, que se unía ahí el placer y esta cuestión un poco de salud, ¿no? Mm. Y ya con el cambio del uso del tabaco en el siglo XIX desapareció esta costumbre de utilizarlo para estornudar, y ya se utilizó pues, como ahora lo Es conocemos decir, como es para que estornudar. lo hemos visto en muchas películas ambientadas pues en aquellas épocas, lo del uso del rape en la alta sociedad y todo eso. La única utilidad, ¿no? La única razón por la que se usaba el rape era provocarse el estornudo, era como una especie de polvos pica pica que te hacían estornudar. Exacto, sí. Además eran reuniones sociales Sí, en las que la clase social alta, esto lo hemos visto, esto se extendió mucho en la corte francesa. En la corte francesa sí. es donde más se utilizó y lo hemos visto en películas y tal. Entonces había reuniones para estornudar, para reuniones de rape que se llamaban. Entonces se reunían ahí los nobles, y entonces estaban ahí un par de horas provocándose el estornudo y tal, y bueno, pues se contarían cosas mientras Era, estornudaban era y un acto social, entonces, mancharían los el estornudo. pañuelos y tal, y
y ya Vamos, está. no quiero yo pensar el ambiente que había en la saleta en cuestión. Pues imagínate, y Estaría un bien, bien ambiente poblado también, ¿no? insalubre. En fin, pero bueno, sí, continúa. Bueno, pues nada, pues bueno, vamos a ver un poco las causas del estornudo, ¿verdad? Ujú. Que, pues, que puede ser desencadenado por muchas cosas, como es lógico. Lo más normal pues, son los irritantes físicos, el polvo, el polen, sustancias químicas, el humo y tal, que si te metes en un ambiente así, pues estornudas y es un mecanismo, como hemos dicho, de limpieza. Y luego, pues, por supuesto, las infecciones del tracto respiratorio. Todo el mundo ha tenido catarros, todo el mundo estornuda con los catarros, ¿no? Que es una especie de intento de limpiar las fosas nasales de virus y de secreciones, ¿no? Luego, una de las causas más frecuentes del estornudo son las alergias, ¿no? Ahora que vamos a entrar en este periodo de alergias, que, bueno, aquí en la zona de Guadalajara tenemos alergias prácticamente todo el año, porque en enero empiezan las arizónicas, las cupráceas, los cipreses y tal, y luego va avanzando la temporada, enseguida tendremos el chopo, luego las gramíneas. Me explico, aquí no paramos y tal, tenemos una vegetación abundante, muy variada, y además como hay gente que es alérgico a prácticamente todo, pues durante casi todo el año descansa un poco en diciembre y poco en enero, y el resto del año puede tener, es una de las causas de, de estornudos, ¿no? Los cambios de temperatura bruscos también producen secreción nasal, estornudos. A veces hay un reflejo que se llama el reflejo foticomotor del estornudo, es decir, estimulaciones visuales intensas puede provocar estornudos. ¿Qué me Y dices? luego, ¿La sí, luz sí, puede hacer eso no estornudar? puede hacernos estornudar y factores psicológicos, emocionales, en muchos casos pueden hacernos. Luego veremos también que hay causas neurológicas, Ajá, también enfermedades neurológicas que cursan con estornudos. Lo vemos más adelante. ajá. ¿Y cómo se produce el estornudo? Pues el estornudo es un mecanismo complejo. Primero, hace falta discernir el estímulo irritante, ¿no? Las terminaciones sensoriales de nuestras fosas nasales detectan la presencia de irritantes. Esto activa un reflejo del sistema nervioso y que va por el nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio fundamentalmente sensitivo que inerva la cara, ¿no? Y que tiene tres ramas, por eso se llama trigémino, ¿no? La rama frontal, la rama maxilar y la rama mandibular, ¿no? Y que tiene esas tres ramas que van a inervar la cara y van a recoger la sensibilidad de la cara y van a tener también una parte motora del trigémino que es la de la masticación, la de los maseteros, los pterigoideos, y también una terminación sensitiva en las fosas nasales. Esta estimulación sensitiva en las fosas nasales va a través del nervio del trigémino. Esto tiene importancia, esto que cuento, que parece, ¿qué más nos dará lo del trigémino? No, porque a veces neuralgias del trigémino, o sea, afecciones que causan con dolor intenso en la cara provocada por una irritación de este nervio, pueden causar también con estornudo. Por eso lo cuento, ¿no? Y luego se produce una coordinación motora de músculos respiratorios, ojo, del tórax y de la cavidad bucal y de la faríngea. Y entonces todo esto produce una contracción explosiva del diafragma, que es un músculo fundamental en la respiración, de los músculos intercostales, generando una expulsión rápida del aire por la nariz, la boca, a gran velocidad, ¿no? Y todo esto en un segundo. Todo esto Ah. cuesta mucho contarlo y nada que se produzca, me Ya, ¿verdad? explico, ¿no? Porque nosotros tenemos un sistema nervioso muy eficaz, o Sí. sea, aunque comete fallos como todo, en la naturaleza nada es perfecto, todo es imperfecto, pero muy eficaz. O sea que todo esto es muy rápido, ¿no? Y además lo puedes comprobar, métete una plumita en la nariz y ya ves que cómo estornuda Sí, rápido, hombre. ¿no? No hace falta que te compres rape, que no sé dónde se compra el rape, ¿eh? Ni falta que nos hace. Ni falta que te salte. Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué las personas estornudan en salvas? Pues es un fenómeno muy frecuente el repetir los estornudos. En todas las familias hay alguien que dice, siempre estornuda 3 veces, ¿no? Dice, no estornuda una vez, sino que estornuda 3 veces, ¿no? Y este comportamiento se debe a la hipersensibilidad del reflejo del estornudo, ¿no? Un estímulo irritante provoca un estornudo, pero este estornudo se repite, diríamos que es porque tienes una hipersensibilidad y diríamos que también es un mecanismo, pues el que estornuda 3 veces de triple defensa, ¿no? Para intentar eliminar ese elemento que te está irritando, ¿no?
Y hay personas que tienen una hipersensibilidad nasal muy aumentada y cualquier cosita les provoca los estornudos y estornudos en salvas, ¿no? Y que además es curioso porque esto de las salvas suele repetirse el patrón. Hay gente que dice, y siempre estornuda 3 veces, siempre estornuda 5 veces. Seguro que tú Ujú. tienes familia, tus amigos, siempre hay alguien ahí en las reuniones familiares que cuando estornuda no estornuda una vez, siempre estornuda 3, Mm, 4, 5 veces y además Pues sigue ese patrón, ¿no? Pues es sí, sí, curioso. si te soy sincero, nunca me he parado a contar, pero vamos, a partir de ahora lo Pues haré. fíjate a partir de ahora, ya verás como tienes un tío, una tía, un primo, un sobrino, que en la reunión familiar esa que hacéis de vez en cuando, estornudan salva. Si no, compruébalo, ya lo verás. Muy bien. Bueno, mito o realidad es lo de mantener los ojos abiertos durante el estornudo. ¿Se pueden mantener los ojos abiertos mientras estornudamos? ¿Tú qué crees, José Luis? Pues otra cosa que tampoco me he parado a, a pensar. No, no. Yo, claro, pues es una creencia popular totalmente fundada. En los ojos durante el estornudo se cierran. Se cierran porque forma parte de ese reflejo Ujú. que ejerce el estornudo. El estornudo es un mecanismo de defensa. Nosotros estornudamos, intentamos expulsar el elemento nocivo por la nariz y cerramos los ojos al mismo tiempo para que ese elemento nocivo que va a estar circulando por el ambiente no nos entre. Y Claro. o sea, que cerrar los ojos durante el estornudo es un fenómeno normal. Por Ajá. eso, cuando uno estornuda conduciendo es peligroso, porque Ah, durante claro. unos segundos cierra los ojos. ¿Me explico? Claro, ¿Vale? claro. Este mecanismo de cerrar los ojos, del estornudo, está controlado por el troncoencéfalo. El troncoencéfalo es una parte del sistema nervioso central, del encéfalo, que está pegada a la médula y que controla las cuestiones automáticas del Ujú. organismo. El troncoencéfalo controla la respiración, el latido cardíaco, el funcionamiento del aparato digestivo, de la secreción del glandular del aparato digestivo y también esto, porque esto es una cosa automática Ujú. que nosotros no estornudamos a placer, nosotros no nos podemos provocar el estornudo, nos tienen que provocar el estornudo, ¿no? Tiene que Mm. haber un elemento extraño que lo provoca. Y esto lo controla en el troncoencéfalo. Sí que es verdad que algunas personas con entrenamiento pueden tener los ojos abiertos mientras estornudan. O sea, lo normal es cerrarlo, Ujú. pero si uno se esfuerza, puede intentar tenerlos abiertos. Bueno, Yo me he esforzado porque como yo soy mucho de estornudar y estornudo a veces conduciendo y conduzco mucho, hago viajes y tal, pues me he esforzado, pero nunca lo he conseguido. Yo siempre que estornudo, cierro los ojos, José Luis. bueno, pues entonces lo dicho, precaución cuando Precaución, ocurra. precaución, ahí sujetar bien el volante, mantener la vista y abrir rápidamente los ojos, nada más que lo detecte. ¿Vale? Ujú. ¿De acuerdo? Bueno, Vale. más aspectos, Entonces, sí, relacionados más aspectos, con el más estornudo aspectos. en el ámbito del mito o la realidad. A ver. Sí, sí. Bueno, el estornudo pues sirve para qué? Pues para eliminar partículas, para regular la limpieza nasal, pero también para mantener un poco el buen funcionamiento del aparato respiratorio, que no entren elementos extraños, Mm. todo eso, y también participa en el proceso inmunológico defensivo contra bacterias, virus y tal. Y las, ¿qué implicaciones clínicas tiene pues dónde lo vemos, dónde, en qué enfermedades? Si alguien me dice estornudo mucho, ¿qué debemos de pensar? Pues que tenga una enfermedad alérgica, como ya hemos dicho, ¿no? Si uno tiene una alergia, aparte de estornudar, tiene secreción nasal, generalmente acuosa. La secreción nasal acuosa es muy típica de las alergias. Generalmente le pican los ojos, la nariz, incluso puede tener síntomas respiratorios de vías bajas como el asma y tal. Síntomas alérgicos respiratorios son estos, ¿no? El estornudo aislado es raro. Lo normal es que tenga esta constelación de síntomas que componen la alergia, ¿no? Y por ejemplo, pues en las infecciones virales es característico que uno de los primeros síntomas de los catarros sean los estornudos. Y también hay trastornos neurológicos que pueden producir estornudos, ¿vale? Algunos en serie, algunos muy repetidos, ¿vale? Esto es lo más raro de todo. Lo primero, las alergias, los catarros, elementos extraños, que esos son lo más normal. Hay un grupo de enfermedades neurológicas que pueden cursar con estornudos, ¿vale? Y que son raras, que son rarísimas, que vamos a mencionar muy de paso porque no quiero entretenerme. Si alguien quiere profundizar en el asunto,
en mi blog, holasoyramon.com. Si pone simplemente en el buscador estornudos, le sale, ¿vale? Es muy fácil. Puede también ir a la sección de Al Médico con Ramón, o sea, ahí también sale, pero lo más fácil es poner estornudos en el buscador y sale, ¿vale? Estornudo y sale sin problema. Entonces, como decíamos antes, en la neuralgia del trigémino, ¿vale? El nervio trigémino que inerva la cara, recoge la sensibilidad de la cara, también recoge la sensibilidad de la nariz, y entonces las neuralgias del trigémino, aparte de cursar con dolor en la cara, en alguna de las terramas que hemos mencionado antes, puede cursar con estornudo. ¿Me explico? O sea, una Sí, sí. persona, si va uno al médico y le cuenta al médico, mire, es que me duele mucho la cara y tal, y además tengo estornudos. Pues dirá, a lo mejor puede pensar el paciente que son cosas que no tienen que ver. Pues sí tienen que ver, porque Ujú. el trigémino está de por medio, ¿vale? Y a veces estos estornudos son persistentes. Uno estornuda, 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 acompañándose del dolor en facial. Pues eso es característico de la neuralgia del trigémino. Una enfermedad súper desagradable que nadie querría tener, como todas las neuralgias, pero la neuralgia del trigémino es especialmente desagradable porque todo lo que afecta a la cabeza, a la sensibilidad de la cabeza en general, se percibe como mucho más intenso, ¿no? Un dolor en el pie duele, pero un dolor en el oído o en la cara duele mucho más. ¿Me explico? Ujú. Se siente mucho. Luego hay algún tipo de epilepsia que también puede cursar con estornudos, ¿vale? No vamos a entrar mucho en detalle. Hay una malformación que es la formación de Chiari. Un día hablaremos de esto porque está bien, es una cosa que es relativamente, no es muy frecuente, pero que hay personas que lo padecen, pues también puede cursar con estornudos, ¿no? Dolor de cabeza y estornudos, ¿no? A veces los tumores cerebrales, que yo hemos dicho, un tumor en el troncoencéfalo puede afectar a funciones automáticas del organismo y también afectar al centro del estornudo y producir estornudos. O sea, una persona que estornuda sin una razón habitual, pues a lo mejor estaría bien investigar que no tenga una alteración en el sistema nervioso central. ¿Me explico? O sea, que esto es poco frecuente, es extraordinario, pero está bien. Y luego hay un síndrome, el síndrome de estornudo paroxístico, que es una condición muy poco frecuente y que son estornudos que se producen en salvas, repetitivos, sin que tengan causa infecciosa o alérgica aparente y que pueden estar desarrollados, asociados al trastorno de desarrollo, al autismo o al estrés psicológico. O sea, el estrés psíquico puede también cursar con estornudos, ¿vale? ¿De Ujú. acuerdo? Eh, Simplemente estas cosas, apuntarlas y luego algunos trastornos más frecuentes, relativamente más frecuentes, como la migraña. De la migraña yo creo que nunca hemos hablado, ¿verdad, José Luis? Creo que no, creo que nunca. Pues tenemos que hablar, porque la Ujú. migraña es un tema importante. Me lo voy a apuntar para preparar un artículo y hablaremos de la migraña en próximas Perfecto. ediciones. Oye, que los deberes te lo estás poniendo tú, ¿eh? Después no me digas. Sí, no, no, porque muchas veces ya sabes que esto de sacar los temas de que hablamos después de casi, Sí. no sé, 250 programas que tenemos hechos al médico, pues a veces Era broma, ya lo eh, sabes. hemos hablado de muchos temas y a veces no se me ocurre muy bien de qué hablar y de vez en cuando digo, de esto que es importante no hemos hablado. Bueno, la migraña, pues la migraña es un trastorno muy frecuente, lo parece un porcentaje muy importante de la población, un trastorno muy, muy, muy terrible, ¿no? Que además acompaña al individuo toda la vida y que a veces, como aura, o sea, antes de la aparición del dolor de cabeza, de la cefalea por migraña, pueden aparecer síntomas neurológicos y a veces pueden ser los estornudos un síntoma previo a la aparición de la migraña. O Ujú. sea, primero aparece eso y eso inmediatamente después aparece la migraña. Es raro, pero puede ser. El síndrome de la Tourette, que tampoco hemos hablado y que estaría bien hablar, porque es También. un... Sí, Y, hemos hablado... sí. No, sí, hemos No, no, hablado. no, Vale, no, no hemos hablado, pero que vale. me parece que no es del todo entendido, o creo que No, 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 es complicado, exacto, es una exacto. cuestión complicada. Pues me lo apunto también en esa lista que estoy haciendo, a hablar del síndrome de la Tourette y de Gilles de la Tourette, que siempre tiene ese nombre completo. Ya sabes que eso, lo característico es que se tienen tics, movimientos involuntarios faciales, a veces Sí. muy expansivos,
acompañados a veces de coprolalia, ¿no? Que la coprolalia es decir palabrotas, de manera indiscriminada y en voz muy alta, muy llamativo y tal, que este tipo de personas que padecen esta enfermedad pues son a veces interpretadas como maleducadas, Exacto. groseras, A inadaptadas eso al me medio. refería, a eso me refería. Claro. Y entonces uno de estos tics que pueden aparecer son los estornudos. Los estornudos y tal, que en realidad son falsos estornudos, pero que el paciente involuntariamente, por supuesto, o sea, realiza movimientos semejantes a los estornudos. Es un poco difícil de explicar, Sí, pero es así, ¿no? Y luego puede haber medicamentos como, ya sabéis, la iatrogenia. La iatrogenia es esa parte de la medicina que causa patología por el uso de medicamentos o de técnicas médicas. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, ahora están de moda las punciones secas. Pues hace poco a un paciente le realizan una punción seca porque tiene una contractura en los trapecios y se pasa y el fisioterapeuta le perfora la pleura y tiene un neumotórax. Eso es iatrogenia. Eso es iatrogenia, sí. Hay que tener cuidado con ese tipo de punciones secas. Entonces, ese tipo de cosas existen o simplemente tomas una aspirina porque te duele la cabeza y de pronto se te abre una úlcera y tienes una hemorragia digestiva. Eso es iatrogenia, ¿no? Y la iatrogenia, ya sabéis que en medicina hay un principio fundamental que en latín que es primum non nocere, ¿no? Primero no hacer daño, primum non nocere y tal. Y siempre pesar a un lado los efectos adversos y los beneficios, ¿no? Siempre tienen que primar los beneficios sobre los efectos adversos, ¿no? O sea, que si una cosa te produce poco beneficio y puede darte muchos efectos adversos, no usarla, me explico. Primero no nocere. Muy bien. ¿Vale? Bueno. Y dentro de estos fármacos que pueden producir estornudos, los antidepresivos y algunos antipsicóticos, empleados para la esquizofrenia, para el trastorno bipolar, etc. ¿Vale? Y ya hemos terminado el tiempo porque ya te veo con cara de que hemos terminado. Sí, ya, pero que no me culpes a mí, que ya sabes que esto es la radio. La realidad, tenemos el tiempo que tenemos, que me parece muy bien además. Esto es la radio. Bueno, pues ya hemos visto que detrás de un acto tan aparentemente simple y cotidiano como es el estornudo, hay muchísima tela que cortar, podríamos decirlo así. En fin, menos mal que Ramón Bernadón nos lo ha explicado e incluso nos ha ayudado a comprender algunos de los procesos que seguramente pasaban desapercibidos a la mayoría de nosotros cada vez que estornudemos. Muchísimas gracias, Ramón, por haberlo hecho. Mañana volvemos a hablar, mañana hablamos ya de cine, ¿vale? De cine. Pues nada, nos vemos mañana hablando de cine. Muchos besitos, José Luis.